Hola, pues ahora sí que estamos, otra vez. Y hoy, dentro de la Navidad, pues manifestamos que hay un día grande. Y es la fiesta del protomártir San Esteban. Protomártir quiere decir el primero. El 26 de diciembre estamos en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica del año 2017-2018. Y es Mateo, en el capítulo 10, del 17 al 22, nos relata este episodio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir, de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. Porque no seréis vosotros los que habléis, es el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Parece duro, ¿no? Pues así es. Esteban ha pasado a la tradición cristiana como el protomártir, es decir, el primero en ser ejecutado por su condición de seguidor de Jesús. Hoy diríamos por ser cristiano, y que por desgracia se está realizando esta muerte. El relato de su muerte en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, en los versículos del 55 al 60, parece un calco de lo que fue el modo de morir del Maestro. Como Esteban, aquellas primeras comunidades debieron sufrir lo que se narra en el texto que leemos hoy. Os entregarán a los tribunales, los hermanos entregarán a sus hermanos, todos os odiarán por mi nombre. Y a ellas el autor anima para que confiesen y perseveren en la certeza de que el Espíritu hablará y actuará en todo momento. Prácticamente todos nuestros sufrimientos que tenemos son consecuencia de que nos tomamos las cosas personalmente. Es decir, desde la identificación con nuestra personalidad. Lo que realmente me hace sufrir no es lo que ocurre, sino que eso me ocurre a mí. Una vez que nos reducimos a nuestra persona o papel, dirían los psicólogos, todo lo que sucede nos afecta
absolutamente. Sin embargo, en la medida en que logramos poner distancia y cesa, aquella identificación, seguimos sintiendo lo que ocurre, porque somos seres sintientes, pero ya no nos afecta de un modo tan radical. La comprensión nos libera del sufrimiento en la medida en que nos hace ser conscientes de que no somos el yo imperante, impermanente, que se debate entre el miedo y la tensión. No somos, sino que una vez que comprendemos que somos vida y damos vida, y que la vida se halla siempre a salvo, nos resultará posible advertir todo lo que ocurre. No son sino modos diferentes que la propia vida adopta. Disfraces tras los que se esconde, pero sin correr ningún peligro. De ahí que es la vida, el espíritu, que decíamos en Pentecostés, dice el texto, quien habla por vosotros y hablará por vosotros. Pero nos complicamos a nosotros mismos cuando nos apropiamos de lo que sucede, de lo que hacemos y de lo que no hacemos, creyéndonos ser los hacedores últimos. La nuestra, sin embargo, es una realidad paradójica, y tenemos una forma, personalidad, pero somos vida. La sabiduría consiste en no olvidar esta realidad. Por eso, si antes había que acallar la mente, en la sesión anterior, la pregunta ahora es, ¿aprendo a vivir de un modo no personal? Ahí está el quid de la cuestión. Pues en la figura hoy del protomártir San Esteban, vemos también cuando uno se convence, en serio, de que ya es como el niño acostado en el pesebre que decíamos ayer, es seguro que entonces uno se verá metido en situaciones inesperadas e impensables, quizá desesperadas algunas veces. Porque un Dios así no interesa y pone nerviosos a gobernantes y reyes, a los jefes de las sinagogas y a los dirigentes de la religión. Es más, los altos cargos de la religión y los fanáticos de la misma, los de entonces y los de ahora que estamos viendo, lo que están haciendo, llegan a sentir un peligro y una amenaza en el nuevo Dios, el Dios de la humildad y del despojo. ¿Y esto por qué? Porque en este momento hay tantos hombres de iglesia que no soportan al Papa Francisco, por ejemplo, porque tiene humanidad, porque dice que no es teólogo. ¿Qué importa que sea teólogo o no teólogo? Sabe lo imprescindible,
¿Para qué quiere más? No lo utiliza, si lo supiera igual. Lo que tiene es humanidad y eso nos afecta. No lo aceptamos. Porque ven en el humilde y en la sencillez de este Papa un peligro. Esta historia empezó con Esteban, asesinado por los sacerdotes y por el fariseo Saulo, que después se llamó San Pablo, que estaba allí, que estaba actuando. Esto nos relata, como hemos visto antes, lo hemos dicho, en los Hechos de los Apóstoles, del 7, capítulo 7, del 1 al 8. De aquí estamos deduciendo y vamos a deducir que las divisiones y enfrentamientos en la primera comunidad de los cristianos empezaron muy pronto. Los helenistas, de los que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, del 6 al 7, fueron un grupo disidentes que no estaban de acuerdo ni con el templo ni con la ley, que defendían y observaban las autoridades religiosas oficiales de Jerusalén. Claro, la tensión llegó a ser tan fuerte que Esteban se atrevió a decirles que eran rebeldes, infieles de corazón y reacios de todo oído, que nos narra el Hecho de los Apóstoles, capítulo 7, 51. ¿Dónde está el problema? El problema que había y hay detrás de estas posturas es más fuerte de lo que imaginamos, y lo estamos viendo. Porque los que se ponen en cuestión es cómo vivir y ver cada cual a Dios. El Dios de los sacerdotes es el Dios del templo, de la ley. El Dios de Esteban y del Papa Francisco es el Dios que se nos revela no en el templo, sino en el establo. No en el poder, sino en la debilidad. No en la riqueza del templo, sino en la pobreza de los últimos, los pobres, los pastores. No en el solemne grandeza de los salones del Palacio del Vaticano, sino en la cocina y en el modesto comedor de los trabajadores, como hace el Papa Francisco tantas mañanas. Hermanos, pero lo peor de todo es cuando el poder se disfraza de religión que rompe los lazos de la carne y divide y enfrenta a los hermanos, a los padres y a los hijos, hasta querer crear odio entre ellos. Y es que la religión que genera intolerancia hasta el extremo de despreciar al que no piensa y vive como Dios manda, aunque eso le cueste a tu hermano sentirse solo y despreciado. Y es la religión que destroza a todo el que no se somete al modelo oficial. De aquí surge una pregunta parecida a lo que hemos dicho al principio. ¿Por qué no somos más libres para ser fieles al Evangelio? Ahí está la dimensión. Y no hay otra. Te recuerdo la que hemos dicho antes.
aprendo a vivir de un modo no personal. Bien, nos vemos el próximo día en la fiesta de otro personaje, que en este caso es San Juan Evangelista. Y eso lo veremos dentro de poco. Un abrazo, un saludo, hasta luego, adiós.